Está Bueno, grabando. muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión académica del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Estamos hoy acá en cumplimiento de lo que dispone tanto el estatuto de nuestra asociación como el reglamento para la admisión de nuevos miembros. Y en este caso, en la tarde de hoy vamos a escuchar la disertación del doctor Pablo Villalba Benier, quien nos va a hablar sobre el control de convencionalidad. Antes que nada, quiero aclarar que el doctor Pablo Villalba ya fue evaluado en cuanto a los cumplimientos eh, en cuanto al cumplimiento de los requisitos básicos que debe reunir todo postulante al Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, y en ese sentido el comité de evaluación previamente había dictaminado que él cumple con todos esos requisitos, y eso es lo que nos permitió pues, justamente avanzar a la etapa en la disertación en la cual nos encontramos hoy. Entonces les quiero agradecer a todos por la presencia, en especial a los miembros del comité de evaluación. Quiero agradecer también muy especialmente y darte un gran abrazo virtual, Pablo, por tu presencia y por tu interés en formar parte del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Entonces, antes de darle la palabra a Pablo, quiero solamente leer un poquito y de forma muy rápida un currículum abreviado de él. Pablo es doctor en ciencias jurídicas, además es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica en el campus de Itapúa, en Encarnación. Él es profesor de Derecho Procesal Civil en esta misma facultad, así como profesor de posgrado en nuestro Paraguay, en nuestro país, y también en el exterior en distintas especializaciones, maestrías y doctorados. Además, Pablo es presidente de una asociación muy cercana a la nuestra, una prima nuestra, que es la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional. Es también vicepresidente para Sudamérica de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de otros prestigiosos centros. Eh, También es secretario general del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, y en fin, es un conferencista internacional, autor de varios libros y de artículos especializados en distintos temas, incluidos temas de derecho procesal constitucional. Entonces, con eso creo que podemos darte por presentado, Pablo, a pesar de que un currículum nunca refleja lo que es la totalidad de una persona, y en tu caso tenemos todas las mejores referencias tuyas. Sé que estamos hoy para escuchar tu disertación. Quería explicar un poco la dinámica. Vas a tener 30 minutos para exponer, como te había comentado previamente. Yo voy a estar controlando el tiempo, 5 minutos antes te voy a avisar, y cuando falte un minuto te voy a pedir que redondees para poder terminar a tiempo, y después de eso vamos a abrir el espacio a preguntas y respuestas por parte de los miembros del comité de evaluación y de los demás miembros del instituto aquí presentes. Bueno, entonces, sin más que agregar, Pablo, tenés el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial por la invitación a ser parte de esta prestigiosa institución. Como bien lo decías, me toca presidir una institución prima hermana del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, que es la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional. Y la verdad que es un agradecimiento muy especial en dar la oportunidad a un procesalista, porque como te decía fuera de micrófono cuando hablábamos, darle la posibilidad de integrar un ámbito constitucional es la verdad que todo un honor. A mí me toca hoy exponer sobre la incidencia del control de convencionalidad en el orden interno. En este contexto, es muy importante entender, y la idea es que dentro de toda esta exposición, primeramente hagamos una especie de introducción, luego vamos a hablar un poco de la cuestión de control de constitucionalidad, o por lo menos la visión que nosotros tenemos respecto a control de constitucionalidad, para posteriormente adentrarnos en el marco del control de convencionalidad y cómo se moviliza esto dentro del ámbito
latinoamericano. En primer lugar, entonces, hablar de que hoy día se plasman fuertes embates de globalización, de universalización, una homogeneización de los derechos fundamentales con toda una política tendiente a asumir a los derechos humanos. Estos dos puentes que se dan entre el orden interno y el orden internacional hoy tratan de ser fusionados y tratan de ser mirados de una forma totalmente distinta por un escenario común que son los derechos humanos, con el cumplimiento, digamos, de esto que está en casi todos los órdenes internos, sobre todo el ámbito internacional también asimilado, que es el principio de pro dominio o principio pro persona. ¿Qué implica el principio de pro dominio pro persona? Es, ante la duda, ante la disputa entre dos tipos de normativas, dar preeminencia a todo aquello que tenga una mejor protección de los derechos de la persona humana. Entonces, hoy día nosotros creemos que la justicia constitucional, que el orden jurídico constitucional está viviendo una etapa de un cierto colapso, una superación de una antigua visión constitucional y que hoy precisa adaptarse a los nuevos contornos. Estos nuevos contornos están marcados por ideas, sobre todo, que parten de la asimilación del control difuso de constitucionalidad en el orden interno, de la idea de bloque de constitucionalidad, que por cierto es prácticamente desconocida en nuestro orden constitucional, de la asimilación del precedente vinculante, porque por ahí viene la cuestión del control de convencionalidad, del efecto erga omnes de la sentencia constitucional, y una asimilación de una visión convencional que nos invita a establecer un diálogo entre cortes, por solamente citar algunos de los postulados que hoy fluyen de este escenario de consignas constitucionales que deben ser abarcados dentro de un estudio serio respecto a lo que implica control de convencionalidad. Entonces hoy, por un lado, se reemplaza esta visión estatocéntrica, esta protección, donde la protección del ser humano pasa a estar en el centro de la escena, y que juega como una especie de visión superior, una especie de visión extramuros, fuera del contorno de los muros naturales, que repercuten sobre los derechos inalienables de las personas. Entonces tenemos por un lado los derechos humanos que juegan a nivel internacional y los derechos fundamentales que juegan a nivel constitucional, con la salvedad que generalmente los derechos humanos y los derechos fundamentales tienden a coincidir a partir de los marcos constitucionales y del orden convencional técnicamente. Entonces, se genera una crisis de relacionamiento que hoy día nos toca vivir, donde parecería ser que se plantea una superación de esta vieja dicotomía entre el orden internacional y el orden interno, donde los derechos humanos pasan a ser la materia aglutinadora de estos derechos, como una especie de despertar de una nueva conciencia universal que posiciona al hombre como centro de la escena. Nosotros siempre solemos decir cuándo es que el hombre perdió el escenario principal dentro del movimiento proteccionista de las ciencias jurídicas. Bueno, pues la historia y la evolución nos tiene que ir mostrando que en algún momento no regulábamos para proteger al hombre, sino que regulábamos más bien para proteger al patrimonio. Entonces, hoy se da, y Paraguay lo vive en forma permanente, un condicionamiento con relación a aquello que es la conquista más importante casi del siglo XX, que fue el acceso directo del individuo a la justicia internacional. De hecho, hasta nuestro propio presidente de la República, hace muy poco tiempo atrás, estuvo presente cuando se realizaba el famoso caso Arrón Martí, que se discutió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, el único caso hasta hoy día dentro del marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde esta máxima instancia internacional da la razón al Estado. Es decir, nosotros tenemos prácticamente la única sentencia a nivel latinoamericana donde hemos obtenido sentencias favorables en favor del Estado, rechazándose la acción promovida. Pero ¿cómo se da el escenario del contexto en el cual se plantean los derechos humanos? Acá tenemos que diagnosticar una serie de paradojas. Por un lado, hay un gran cúmulo de crueldades en contra de la persona humana, matanzas, desaparición de personas, etc. En contrapartida, tenemos un gran avance de la ciencia y los medios tecnológicos. Pero esta ciencia y medios tecnológicos, ¿están realmente puestas al servicio del individuo? Bueno, esto creo que tenemos que
racionalizarlo y que analizar con mucha profundidad en algún momento. Otra paradoja se da dentro del ámbito jurídico. En el ámbito jurídico tenemos, por un lado, grandes consagraciones normativas. De hecho, Paraguay ha suscrito una cantidad muy importante de convenios internacionales, tanto de derechos humanos como convenios bilaterales, y en contrapartida tenemos un gran cúmulo de incumplimientos y violaciones. Es decir, a veces solemos decir, suscribimos contratos porque queda bien en el contorno internacional, convenios y protocolos internacionales con el único objetivo de no cumplirlos. Y luego tenemos una instancia de vinculación entre ambos órdenes, donde aparentemente el orden internacional se presenta como intromisivo en el orden interno, como dando mandatos desde fuera, y en contrapartida los países resistiéndose tenazmente a la mutación, aunque con ello logremos una mejor performance en la protección de los derechos humanos. Creemos nosotros que dentro del ámbito de la justicia constitucional hay 4 momentos que son pero muy importantes, 4 etapas de la evolución. Una primera etapa donde se asimilan los procesos constitucionales, que por una cuestión desgraciada dentro de nuestro orden constitucional lo tenemos con una visión extremadamente restringida, pero bueno, es una realidad constitucional nuestra. Una segunda etapa donde se habla de la constitucionalización del orden jurídico y donde se perspectiva así ya una visión muy clara en materia de control de constitucionalidad, este control de constitucionalidad que, como bien lo saben ustedes, los especialistas en materia constitucional, que tenemos el control constitucional político, el control constitucional jurisdiccional, y ahí dividido en concentrado y difuso. Luego viene una tercera etapa dentro de la evolución, que es un poco la que estamos comenzando a vivir en este momento, que es la incidencia del control de convencionalidad. Y digo un poco la que estamos comenzando a vivir porque el control de convencionalidad se origina ya en el año 2006 y a partir del año 2006 comienza a tener una incidencia muy abrupta dentro del orden jurídico latinoamericano. Y la cuarta etapa, la cual tenemos que llegar en algún momento con cierta expectativa, que es el traslado definitivo del control de convencionalidad a los órdenes internos, con el objetivo de que este orden interno comience efectivamente a transformarse y que veamos que a partir del control de convencionalidad, que a partir del marco constitucional, tiene que transformarse todo el orden jurídico interno, porque en definitiva esto afecta a cada uno de los escenarios. Nosotros acabamos de terminar un libro que se denomina Convencionalidad y Derecho Procesal, donde justamente hablamos de esta problemática, así como el control de convencionalidad incide en cada uno de los modelos procesales, le hace proceso constitucional, proceso civil, proceso penal, proceso laboral, niñez, adolescencia, derecho probatorio, etc. Es decir, cómo el control de convencionalidad comienza a marcar rumbos a cada una de las instancias o fueros internos. Dentro del contexto evolutivo que hoy nos toca vivir, y creo que es muy importante lo que nos está pasando hoy día en este momento, la humanidad está viviendo una situación caótica con el COVID, pero que, a ver, por un lado nos toca las desgracias de vivirla y por otro lado nos toca también la suerte de estar en esta situación. Nosotros creemos que hay 3 momentos claves dentro del mundo constitucional y sobre todo dentro de la justicia constitucional que representaron un antes y después para toda la humanidad. En primer lugar, la Revolución Francesa, que sobre la base de la igualdad, fraternidad y libertad, comienza a transformar esta vieja revolución burguesa que logra derrocar a la monarquía francesa. El segundo momento se da con la Segunda Guerra Mundial, donde se remarca un encuentro del hombre en forma posterior a la culminación de la guerra, donde comienzan a reverdecer las organizaciones internacionales y por sobre todas las cosas, lo más importante desde mi punto de vista, comienza a generarse esta nueva visión de un Estado social de derecho, que se concreta con la Ley Fundamental de Bonn en el año 49 y donde comienza a hablarse de justicia social. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque nosotros creemos que esto es un movimiento de relativa relevancia que comienza a plantear una serie de alternativas en aquel momento convulsionada realidad social, que por cierto, en Latinoamérica recién la recibimos allá por los años 90. El caso nuestro con nuestra Constitución Nacional, que recién lo recepcionamos en el año 92. Y el otro momento fundamental creo que se está dando ahora.
que es esto del COVID, que desde mi punto de vista está haciendo, sin dudas, está marcando el inicio de una nueva era, donde incluso en algunas charlas que hemos tenido anteriormente ya estaba comenzando a decir, bueno, creo que estamos en este momento ante la expectativa de construir un nuevo contrato social. Creo que si hay algo que el COVID nos está llamando la atención es que con sus efectos devastadores, incluso en el ámbito económico más importantes que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, está planteando una serie de inconvenientes y una serie de interrogantes que van a tener que ser contestados por todos los doctrinarios del ámbito, sobre todo del marco constitucional. Entonces, por un lado, tuvimos una etapa de la cultura y la vigencia de la ley que comienza con la Revolución Francesa, se termina concretando definitivamente con el extraordinario trabajo de Hans Kelsen, pero que comienza a colapsar luego de los tribunales de Nuremberg. ¿Qué ocurría en Nuremberg? En Nuremberg, sencillamente, los encargados de la justicia de aquel momento juzgaron a los genocidas nazis, condenándole porque habían cumplido la ley. Entonces fue ahí donde comienza a hablarse de una nueva alternativa y de una nueva visión, y si no hubiese aparecido Gustav Radbruch por aquel momento, quizás hubiesen salido sin condena. Radbruch nos decía por aquel entonces que una injusticia mayúscula, aunque sea legal, no podía constituir derecho, considerándola inexistente ab inicio. Es decir, la injusticia extrema no es derecho. Sobre esta base comienza a construirse la modernidad jurídica. Y fíjense que este detalle no es menor para Latinoamérica, porque basado en estos mismos argumentos, comienza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en forma ya muy posterior a los tribunales de Nuremberg, a condenar a los países que tenían las leyes de obediencia debida, y condena en tal sentido a que se deje de lado las normativas de obediencia debida en el caso de Argentina, caso Brasil, caso Chile, donde le instaban al Estado que derogue la normativa legal, teniendo en cuenta que los delitos de lesa humanidad no prescribían y que los delitos de lesa humanidad no podían ser mitigados con una normativa de perdón, de olvido, aunque esté en el derecho positivo. Fíjense, vino esto a colapsar el mundo jurídico por aquel entonces. Entonces, hoy día se está dando una suerte de énfasis en aquello de que en el siglo XXI es el Poder Judicial el que está teniendo la mayor trascendencia. Fíjense que en el siglo XIX, conforme lo contábamos anteriormente, podíamos hablar de un predominio del poder legislativo. El Parlamento era prácticamente la máxima instancia política. En el siglo XX proliferan una gran predominancia del poder ejecutivo. Ni que hablar de lo que ocurrió en nuestro país, todavía nosotros creo que estamos en esta situación. Y sin embargo, el siglo XXI se está perfilando como el siglo, o el milenio incluso, del Poder Judicial. Este Estado de Derecho, que se genera en la Revolución Americana y en la Revolución Francesa, sufre una transformación luego de la Segunda Guerra Mundial con el Estado Social de Derecho. Y finalmente hoy estamos hablando a partir del año 2015, luego de la reunión del COP20 en París, se está hablando técnicamente no ya de un Estado social de derecho, sino que hoy hemos avanzado y estamos hablando de un Estado social, medioambiental, de derecho. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Y bueno, porque no tiene mucho sentido seguir hablando de derechos sociales o derechos individuales, que son los derechos de primera generación del Estado de Derecho, si es que no tenemos un planeta donde poder aplicarlos y donde poder ejercerlos. Incluso más, hoy día podríamos comenzar a hablar de que estamos en presencia de un Estado social, medioambiental, sanitario de derecho a consecuencia del COVID. Yo no sé dónde va a terminar esto, pero creo que en algún momento va a comenzar a hablarse ya de esta nueva problemática. Pero vean ustedes cómo fue evolucionando el mundo, sobre todo desde el marco constitucional, hasta llegar estimativamente a los años 90, donde se produce este gran efecto, este gran impacto que es el de la constitucionalización, donde se plantea una verdadera transformación del orden jurídico causado por la Constitución. Es decir, todas las normas internas impregnadas de constitucionalismo que empiezan a socavar los cimientos de la ciencia jurídica de los órdenes internos. Es decir, ya entendido un marco constitucional que no solamente refería
a la estructura del Estado, sino un marco constitucional que más allá de la literalidad normativa implicaba consagración de valores y principios que tenían que ser aplicados en el orden interno, con todo esto que conlleva la ponderación dentro del marco constitucional. Entonces, las secuelas de Nuremberg terminan transformando el escenario jurídico. Desde nuestro punto de vista, y lo digo con mucho respeto porque sé que quizás tengamos algunos profesores que se enmarcan dentro de un marco positivista, nosotros creemos que desde las secuelas de Nuremberg vienen a modificar la escuela positivista normativista, abrazando un constitucionalismo basado en valores y principios. Autores de la talla de Radbruch, Dworkin, Perelman, Nino, que luego se van transformando y que luego van mutando por Alexis, Zagrebelsky, Pérez Luño, Atienza. Creemos nosotros que fue una reacción en contra del modelo neoliberal positivista. Entonces, ¿cuáles son los efectos básicos de estos procesos, de este proceso de constitucionalización o constitucionalismo nuevo? Básicamente creemos que son 4. En primer lugar, hubo una evolución del sistema legalista hacia el sistema constitucionalista. La proliferación del neoconstitucionalismo, y acá cuando se habla de neoconstitucionalismo siempre me produce una suerte de rechazo la palabra neo, porque cuando hablamos de neo es como que no sabemos hacia dónde vamos. Diría un constitucionalismo nuevo que tiene que ser abarcado en Latinoamérica. El tránsito también del constitucionalismo universal hacia un constitucionalismo universal, y acá vemos, por ejemplo, la incidencia que está teniendo en los últimos tiempos la Convención Americana de Derechos Humanos. Y un hecho que pasó casi desapercibido para el constitucionalismo paraguayo, que creo que es fundamental, la idea de bloque de constitucionalidad. Esta idea de bloque de constitucionalidad que comienza a tener que ser asimilada porque hoy día, evidentemente, la Constitución dentro del marco constitucional paraguayo ya no está sola. Más allá de que en el año 2014, la propia Corte Suprema de Justicia, en un fallo paradigmático, el 2 de abril del 2014, dice que los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango cuasi constitucional. Al decir que tienen rango cuasi constitucional, evidentemente está poniendo en escenario una variable respecto a todo esto que implica nuestra supremacía constitucional intensa que tenemos dentro de nuestro marco constitucional a partir del artículo 137. Entonces, hoy estamos en presencia de nuevos paradigmas en materia de control de constitucionalidad, donde el control de constitucionalidad entendemos que muda sus fronteras, varía sus límites y barreras. Ya no importa tanto si es control concentrado de constitucionalidad o control difuso de constitucional. No importa tanto si es control concentrado o difuso. Lo importante es que no sea confuso. Lo importante es que haya control de constitucionalidad. Esto es muy importante. Recuerdo que en una oportunidad estuvimos en uno de los recorridos que nos tocó hacer con una profesora en Turín, y la profesora de Turín nos decía, ustedes se preocupan mucho por analizar las situaciones de los países europeos. Es como que analizan muchísimo el control de constitucionalidad político, el control de constitucionalidad concentrado, a partir de Kelsen, y se olvida que ustedes, a partir de 1848, con Manuel Crescencio Rejón, a partir de la creación del amparo, ya en Latinoamérica habían creado un control de constitucionalidad híbrido. Lo que pasa es que nunca lo adentraron y nunca instaron a que eso se asimile definitivamente dentro de la instancia constitucional. Bueno, la verdad que nos hizo pensar, y desde aquel momento me puse a analizar y mucho y a leer todo lo que había hecho Manuel Crescencio Rejón en la península de Yucatán, cuando la Yucatán era independiente y donde la Constitución comenzó a establecerse y a crearse la figura del amparo. Porque en definitiva el amparo es una figura latinoamericana que hoy día se ha traspolado a prácticamente todo el resto del continente. Entonces, este bloque de constitucionalidad es muy importante que entenderlo claramente porque se entiende por tal dentro del bloque de constitucionalidad a un conjunto normativo que sin ser constitucional tiene el mismo valor constitucional o cuasi constitucional. Sus principales consecuencias técnicamente desde nuestro punto de vista son salirse de la literalidad normativa de la Constitución, ya no todo está en la Constitución,
y la obligatoriedad del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad en iguales condiciones. Vean ustedes, si ya decimos que no tenemos solamente constitución y estamos en presencia de un bloque de constitucionalidad, es evidente que ya no solamente es necesario la aplicación del control de constitucionalidad, sino que hoy tenemos que analizar también todo lo que contiene el bloque de constitucionalidad. Entonces nosotros solemos decir, la pirámide kelseniana se ha transformado, esta vieja pirámide kelseniana con una punta, con un vértice angular egipcia, se ha transformado por una pirámide maya, por una pirámide que tiene una superficie plana en la parte superior, donde tenemos la Constitución Nacional, que sigue teniendo la misma trascendencia, pero donde también tenemos todos los otros protocolos, convenios internacionales, sobre todo de derechos humanos, que tienen rango constitucional. Entonces, hoy se plantea una suerte de equilibrio entre los dos sistemas. Por un lado, ya no tenemos que seguir enfrentando a la Constitución con la Convención, y es un poco aquí donde comienza a tener incidencia el control de convencionalidad, porque todo tiene que resolverse conforme al principio pro homine. Y si estamos resolviendo conforme al principio pro homine, en definitiva, lo que estamos haciendo es resolver conforme a los cánones preestablecidos del marco constitucional. De hecho, nuestra Constitución Nacional, en el mismo preámbulo, nuestra Constitución, en el artículo primero, habla de dignidad humana. Si estamos aplicando la norma que mejor protege a la persona humana, pues estamos dando pie al marco constitucional paraguayo y no enfrentando a ambos conceptos, ambos elementos del orden interno, marco constitucional, y del orden externo, Convención Americana de Derechos Humanos. Es muy importante comprender, para que esto se termine de asimilar, que hay los distintos países dentro de los marcos constitucionales asumen distintos niveles de tutela del orden de los derechos humanos. De acuerdo a los estudios que nosotros realizábamos, hay algunos países que incluso le han otorgado un mayor rango a los derechos humanos, incluso por encima de la Constitución, aunque en algunos casos, como ocurrió con México, en forma posterior dieron un paso atrás y volvieron a decir todo tiene que partir del marco constitucional. Pero en el año 2011, cuando se reforma la Constitución mexicana, en el artículo primero incluso le dan un valor casi superior a los derechos humanos, por encima incluso del marco constitucional. Es lo que pasa con las constituciones de Bolivia y la Constitución de México. Hay otro grupo de estados, países latinoamericanos, que le dan un rango constitucional a los derechos humanos que se equipara al marco constitucional. Ejemplo de Argentina, con la modificación del 94. Ejemplo de Colombia, con la modificación, con la reforma que hicieron en el año 91, donde declararon expresamente el bloque de constitucionalidad. Y también se da en los últimos tiempos con la Constitución de República Dominicana. Y luego estamos los otros países que tenemos una interpretación sumamente restrictiva, donde el orden proteccionista se encuentra encuadrado dentro del marco constitucional. Ejemplo de estos países somos nosotros, Paraguay y Uruguay. Y en algunos casos también suelen citar a Panamá, pero son países donde se tiene una visión restringida de la asimilación de los derechos humanos. Entonces, para ir cerrando esta parte de control de constitucionalidad y meterme técnicamente en el control de convencionalidad, creo que hay consecuencias angulares que se plantean en el marco constitucional. Por un lado, una crisis del Estado liberal por la primacía de los derechos humanos, donde se habla hoy de Estado social de derecho. En segundo lugar, creemos nosotros que se deja atrás el régimen decimonónico y hoy se está reemplazando por un pluralismo jurídico que está expresamente avanzado por Bodh Gandhi, el profesor de la Max Planck. En tercer lugar, creo que hay un quiebre de las convicciones jus positivistas. Acá no quiero enfrentar, por favor, que se entienda entre jus naturalistas y jus positivistas. Sí creo que hay un quiebre de las convicciones del positivismo normativo intenso, donde técnicamente hoy, para hablar de la asimilación del control de convencionalidad, se tiene que dar sobre un control de convencionalidad, sobre un control no positivista, que Pablo, por cierto Pablo, es lo que se trata. Pablo, Sí. perdón, Pablo, tenemos 5 minutos, ¿sí? Tenemos 5 Okay. minutos, Pablo. Fantástico. Entonces, para ir culminando, para ir terminando y cerrando esta cuestión del control de convencionalidad, del cual hablé muy poco, por cierto, los estados están obligados hoy a cumplir los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos. En abundantes resoluciones judiciales se ha concretado esto. Pero existen, desde nuestro punto de vista, dos cuestiones
que quiero tocar. Uno, el radicalizado territorialismo de la mayoría de los países latinoamericanos. Y en segundo lugar, una incomprensión por parte de los gestores de la existencia de un orden externo. Si los jueces no comprenden qué significa control de convencionalidad, pues difícilmente lo terminen aplicando. Dentro de esto que implica el control de convencionalidad, conlleva una obligación de los estados de adecuarse a las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene dos aspectos. Un primer aspecto, que está asimilada por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que aplica el control de convencionalidad, y por otro lado, un mandato realizado a los jueces nacionales que en el orden interno tienen la obligación de aplicar en todos los foros y materias, así como realizan control de constitucionalidad, también control de convencionalidad. El origen del control de convencionalidad está en el caso Almonacid de Arellano, en el año 2006, con una creación pretoriana de Sergio García Ramírez, y el primer caso donde se toca control de convencionalidad para Paraguay fue en el caso Chacmó-Caxet 2010, aunque en el caso Vargas Areco, que nos correspondió a nosotros en el 2006, ya se hablaba en parte del control de convencionalidad, pero en un voto razonado, o sea, no era un fallo plenario de la Corte Interamericana. Entonces, ¿quiénes deben ejercer el control de convencionalidad? Por un lado, la Corte Interamericana. En segundo lugar, los jueces nacionales. Y en tercer lugar, después del caso Mendoza, Argentina, año 2012, todos los órganos del Estado. Todos los órganos del Estado, sean jurisdiccionales o no, tienen obligación de aplicar control de convencionalidad. Esto un poco es la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y para ir culminando, quiero terminar simplemente con lo que se estableció en el caso Hellman. ¿Qué pasó con Hellman? Nosotros solemos decir, en el sistema interamericano hay un antes y un después de Hellman. Con el caso Hellman versus Uruguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que todos los fallos del sistema interamericano tenían efecto erga omnes. ¿Esto qué significa? Efecto erga omnes, es decir, con relación al interior del Estado, cada uno de los casos que involucraba a ese Estado, y por otro lado, con relación a los demás Estados que también debían cumplirlo. Y luego también estableció que se debía manejar un sistema de precedente vinculante obligatorio. Uno, para el Estado interviniente, y dos, para todos los demás estados por el simple hecho de ser parte de la Convención. Vean ustedes cómo esto sí viene a colapsar directamente contra el orden interno, porque nosotros tenemos los marcos constitucionales que solamente prevén el caso, el efecto de la sentencia constitucional al caso en concreto, y no tenemos nosotros una visión doctrinaria en materia de precedente vinculante, más allá que la doctrina sí lo suele aplicar. Entonces, un poco es para llegar hasta aquí, donde simplemente describir la situación paraguaya. Creemos nosotros que el marco paraguayo tiene determinadas fortalezas. Entre las fortalezas citamos justicia constitucional en el orden constitucional, eso da la pauta de que la jurisdicción supranacional fue admitida dentro del orden interno. Dos, Estado social de derecho, que nos parece un buen augurio. El rescate de la dignidad humana como esencial dentro de la protección del marco constitucional. El valor justicia, que hoy día está siendo pregonado por el sistema interamericano. Y la idea de supremacía constitucional. Pero una supremacía constitucional impregnada de derechos humanos. No supremacía constitucional encorsetada en marcos de legalidad. Y dentro de las debilidades creemos que tenemos un problema muy grande en materia de control de convencionalidad. La doctrina nacional todavía no ha admitido el control de convencionalidad. Seguimos viviendo en un Estado de Derecho, aunque en papeles desde el 92 somos parte de un Estado social de derechos. Tenemos una carencia en materia de precedente vinculante y de efecto erga omnes de la sentencia. De hecho, nuestro marco constitucional está orientado hacia otro sector. Tenemos una casi nula preponderancia del control difuso de constitucionalidad, a pesar de que el 247 del marco constitucional abre una brecha como para que se admita este marco constitucional, y una nula aceptación del bloque de constitucionalidad. Entonces, nosotros creemos que hay un trabajo muy arduo que hacer. Tenemos en este momento dos normativas. Por un lado, el orden internacional, que nos indica que debemos ir por un sendero, y el orden interno, que nos está indicando que tenemos que ir por otro sendero. El trabajo del constitucionalismo paraguayo va a ser tratar de que ambos órdenes se fusionen para tratar de dar respuestas en definitiva
al ciudadano que requiere de una correcta administración de justicia y una protección de sus derechos. Tutela jurídica efectiva, que es lo que debemos tratar de lograr en el orden interno. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esta exposición. No puedo emitir juicio de valor por razones obvias, pero también gracias por ceñirte al tiempo, eso es muy importante. Y bueno, ahora voy a ceder la palabra, como había dicho, en primer lugar a los miembros del comité de evaluación. Entiendo que Emilio ya había pedido por escrito que quería hacer una pregunta al profesor Emilio Camacho. Entonces, si les parece, empezamos por el doctor Emilio Camacho. Le voy a pedir simplemente porque el tema a mí en lo personal me pareció muy interesante, con muchas aristas y hay muchas, posiblemente todos tengamos muchas preguntas. Entonces, salvo quitando a los miembros del comité de evaluación que tienen todas las prerrogativas del caso, a los restantes que las preguntas sean concretas. Y también, Pablo, si podés también tratar de concretar un poco las respuestas, ¿verdad? Sin perjuicio de que amplíe alguna cuestión que haya quedado ahí en el aire. Intentaremos. Todo el disertante y tener también una cierta prerrogativa. La idea es no extendernos más allá de las 5:15 por razones de compromisos de varios de los participantes de este grupo. Bueno, entonces, Emilio, tenés la palabra. Sí, presidente, me esforzaré en ser lo más concreto. Pablo terminó usando la frase tutela judicial efectiva, que no está escrita en nuestra Constitución, pero está en varios artículos. Mi pregunta va por acá, Pablo. En esta ponencia y en reiterados trabajos tuyos, vos hablas que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos curiosamente reconoce sus orígenes 150 años atrás en la 5ª y 6ª enmienda de la Constitución norteamericana, que están fácilmente resumidos. Y luego concluís que sería problema en nuestro país que no hay o no existe el debido proceso constitucional. Esto en tu obra y se traduce en tu ponencia. Entonces mi pregunta es la siguiente. Todo en Paraguay hablamos de convencionalidad, todo decimos que aplicamos, pero en la práctica no se da eso. Señalaste vos como una responsabilidad tal vez al positivismo jurídico. En Paraguay todavía gobierna e impera el positivismo, ¿verdad? No se incorpora al 92 todavía. Entonces mi pregunta de esto es, Pablo, ¿cómo crees vos que efectivamente nosotros los abogados podemos lograr que efectivamente se aplique la convencionalidad? Recordando incluso que el 145 habla de un orden jurídico supranacional en nuestra Constitución. Pero en los tribunales todos te citan, pero no te aplican. Tu pregunta va para una nueva conferencia, profesor Camacho, pero trataré de ser muy corto en este aspecto. Yo creo que fundamentalmente cuando se habla de control de convencionalidad, nosotros estamos hablando de un cuerpo internacional y de fallos internacionales que afectan al orden interno, que están construidos en clave de derecho natural. Y tenemos un orden interno que está construido, incluso la Academia Paraguaya todavía está en clave de derecho positivo, porque es una cuestión natural. Este problema no es solamente nuestro, este es un problema latinoamericano, no vayamos a traer a decir esto pasa solamente en Paraguay. Este es un problema de gran confusión en Latinoamérica, que incluso hasta podemos decir la falta de comprensión de estas realidades es porque las propias constituciones no han clarificado su marco teórico. Nosotros a veces decimos, ¿cómo demostramos lo mal que estamos desde el punto de vista teórico? Bueno, básicamente porque nuestra Constitución en parte responde al derecho anglosajón y en parte responde al derecho de Europa continental, cuando que en realidad sabemos que responden a escuelas totalmente distintas. Ni que hablar cuando comenzamos a hablar de los códigos inferiores. El código penal neocantiano con Schoene al frente, el código procesal penal copia de la escuela cordobesa, del derecho acusatorio cordobés aquí en Argentina. Nuestro código civil, que responde un poco a una mezcla de la escuela italiana, de la escuela española, de la escuela francesa, y nuestro código procesal civil todavía réplica de las leyes de las 7 partidas de Alfonso el Sabio. O sea, esas son las realidades teóricas en las cuales nosotros estamos. Cuando estamos en esta situación,
es muy complicado dar una respuesta del por qué y de cómo hacer. Creo que básicamente, si me preguntan a mí qué deberíamos hacer, las mallas curriculares de las distintas universidades paraguayas deberían cambiar. Debería comenzar a hacerse un apuntalamiento muy, pero muy fuerte con relación a los docentes, porque si nosotros no cambiamos el chip, los chicos que están siendo formados por nosotros tampoco van a cambiar. Es decir, van a seguir con el mismo chip de antes. Entonces somos nosotros mismos los que vamos a tener que encarnar esta nueva visión para después poder transmitirlas. Estoy totalmente de acuerdo de que el control de convencionalidad, y casi lo dije en esos términos, por un lado es una excelente doctrina que comienza recién en el 2006, pero que todavía no lo hemos encarnado, Solamente acá, hace un tiempito atrás, una jueza de encarnación planteaba que sobre la base del control de convencionalidad le otorgó la libertad a una persona que estaba presa. Hoy día está en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y los que están juzgando en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, les aseguro que no tienen la más mínima idea de lo que es control de convencionalidad. Entonces, este es un problema grave que se tiene, ¿no? El problema más grave que tenemos es de la falta de capacitación o de asimilación respecto a toda esta problemática. Fíjense, tenemos otro gran problema. Nosotros, de forma natural en Paraguay, desconfiamos de las autoridades. Y naturalmente nuestro marco constitucional le otorga confianza a los jueces. A ver, si nosotros hacemos un análisis, ¿el civil law confía en los jueces? No, el civil law nunca confió en los jueces. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos dentro del marco constitucional un sistema de confianza en los jueces? Algo estamos haciendo mal o tenemos un sistema híbrido, pero debemos decirlo técnicamente, es un proceso, es una situación asistémica, porque el civil law, y fíjense, control constitucional político francés, no confiaba en los jueces, le dio el derecho de control al Parlamento. El control concentrado de Kelsen no le dio facultades de control de constitucionalidad a los jueces, le dio un grupo especializado de personas con una gran capacitación técnica para el control de constitucionalidad. Y nosotros acá copiando un poco, haciendo una rémora de aquello, en parte le damos posibilidad para que manejen el control de constitucionalidad a los jueces de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y sin embargo tenemos procesos constitucionales, como por ejemplo el amparo, donde el juez, cuando comienza a analizar amparo, ¿qué tiene que hacer? Aplicar el control de constitucionalidad. Es un juez constitucional desde el momento que analiza un amparo. Entonces, tiene que aplicar el marco constitucional, y ahí es donde viene el 247. El 247 técnicamente dice, el Poder Judicial tiene como fin la defensa de la Constitución. Todo el Poder Judicial, no solamente una sala de la Corte. Entonces, si la academia no comienza a asimilar esta nueva vivencia, esta nueva doctrina, pues vamos a tener serios inconvenientes, porque es muy difícil asimilar lo que no se comprende. Gracias. Una aclaración, presidente. ¿Es posible? Presidente. Tu micrófono, presidente. Sí, por supuesto, doctor. Sí, una aclaración. Pablo, no me dijiste tú qué vos querés decir cuando en tu libro hablas en tu ponencia del debido proceso constitucional que nos aplica. Y dos, la convencionalidad, Pablo, yo tengo entendido, no es solamente la aplicación del derecho natural, sino los convenios internacionales. Sí, correcto, pero que están concretados, acabo de decir eso, están concretados en clave de derecho natural, sobre todo los derechos humanos. Si uno analiza los antecedentes de todo lo que implicaba las convenciones de derechos humanos, casi todos al unísono llegan al punto de reconocer que las convenciones de protección de derechos humanos están construidas sobre clave de derecho natural, o por lo menos de ellos naturalismo. Eso no significa que yo sea un naturalista, yo estoy haciendo un análisis objetivo. En forma posterior, cuando comienza a chocar este orden internacional con el orden interno, es donde comienzan a haber problemas. ¿Por qué? Porque hay problemas de marcos teóricos. Esto no significa de que desde el momento que se concretó no pasó a ser derecho positivo. Es decir, si hoy nosotros nos preguntamos, la Convención Americana de Derechos Humanos es derecho positivo aplicable para nosotros, porque nosotros hemos suscrito y tenemos una ley aplicada, pero lo que me refiero, el marco teórico que sostuvo está, es más, hay muchos fallos, y te recomiendo, hay un fallo de la Corte Interamericana, el caso La Cantuta versus Perú,
donde habla técnicamente de toda esta problemática y la Corte Interamericana explica toda esta situación y básicamente nos da un poco de luz respecto a esta problemática. Con relación al tema del debido proceso, que es la otra pregunta que teníamos, nosotros creemos que el debido proceso ha pasado por varias etapas. Tenemos una etapa del debido proceso tradicional, la etapa del debido proceso constitucional, que un poco se da a consecuencia de la secuela de la constitucionalización y que desgraciadamente nosotros, en el orden interno, no lo tenemos consagrado desde el punto de vista de terminología. Es decir, el nomen juris, nosotros en el marco constitucional no lo hemos consagrado. Eso no significa que nosotros no tengamos debido proceso. Es más, esto le podemos aplicar incluso a la Convención Americana de Derechos Humanos. La propia Convención Americana de Derechos Humanos no establece nada respecto al nomen juris debido proceso. Sin embargo, se ha construido una doctrina transnacional, convencional, del debido proceso. Y luego, hoy día, se habla del debido proceso transnacional, donde el debido proceso transnacional está marcado por los mandatos justamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un poco va hacia ahí la respuesta. Si algo me quedó en el tintero, en forma posterior prometo. El consuetudo, Pablo. Nuestro presidente es uno de los juristas más modernos que hay y uno de los estudios jurídicos más modernos, pero toma mate como hace 300 años, por ejemplo. Quiero aclarar que comparto su visión, solamente que estoy siendo respetuoso. Lo escuchó el presidente, parece. No entendí, ¿el consuetudo? No, que el presidente del instituto es un hombre muy moderno y uno estudio jurídico más moderno, pero el consuetudo toma mate como hace 300 años. Bueno, el mate es esa... Hay cosas que no cambian. Bueno, ahora pasamos a, no sé si Lourdes o Jorge quieren hacer una pregunta. Jorge, te vi levantar la mano. Sí, por favor, Jorge, adelante, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Una excelente ponencia, hemos escuchado, qué bueno. Yo sí tengo un par de cuestiones. Bueno, Paraguay forma parte del sistema interamericano, se ha adherido a la Convención Americana y ha aceptado la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y en ese contexto, lo dijiste muy bien en tu ponencia, la Corte ha desarrollado doctrinariamente ha desarrollado la doctrina del control de convencionalidad, y también dijiste que esa doctrina se divide en dos fases, una donde la propia Corte hace el control de constitucionalidad, pero luego en sede interna, en cada país, son los jueces quienes deben aplicar ese control de convencionalidad. Básicamente el control de convencionalidad significa que se debe aplicar la convención americana es derecho vigente y aplicable en los casos que se resuelvan en materia de derechos, de afectación de derechos a nivel de los países, a nivel de las personas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista se coloca, más que utilizar la palabra hombre, yo prefiero utilizar la palabra la persona humana en el centro del sistema jurídico, y la idea es proteger y crear un sistema de protección de derechos para esa persona. Yo sí creo que esto es un proceso, el control de convencionalidad, y viene, digamos, a alterar en un buen sentido, digamos, ciertas reglas jurídicas que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento, ¿verdad? Para mí, una regla que afecta directamente es la famosa pirámide de Kelsen. Es decir, cuando uno se plantea si vamos a tener un control de convencionalidad y tenemos que aplicar el control de convencionalidad, entonces un primer problema que surge es ¿qué hacemos con la pirámide de Kelsen? ¿Verdad? Y el control de convencionalidad ha evolucionado no solamente a esta idea de decir, de jerarquía, de decir, los tratados internacionales están por debajo de la Constitución o están al nivel de la Constitución, o los tratados internacionales están por encima de la Constitución. Es decir, eso es una idea de jerarquía. El control de convencionalidad ha ido más allá de eso, y con reglas de interpretación, como tú lo dijiste también, pro homine o reglas de interpretación conforme, ha evolucionado a una idea donde la norma que se aplica ya no es una cuestión de jerarquía, sino que la norma que se aplica al caso concreto es aquella norma que ofrece una mayor protección de derechos humanos a la persona.
Es decir, entonces ahora tenemos una cuestión cambiante. Si nosotros tenemos una norma a nivel nacional que ofrece una mayor protección de derechos humanos por encima de la que ofrecería, pues, digamos, algún artículo de la Convención Americana, la propia regla del control de convencionalidad dice que debemos aplicar esa norma nacional porque está ofreciendo una mayor protección de derechos humanos. Entonces, ahí tenemos una serie de circunstancias donde se va moviendo la idea de cuál es el parámetro a aplicar. Y ahí sí te recomiendo, por ejemplo, para una próxima ponencia tuya, que me parecería excelente, es hacer la diferencia, porque no solamente tenemos hoy en día bloque de constitucionalidad, que es una categoría jurídica que ofrece mucho material para analizar, sino que hoy en día también se ha evolucionado la idea de parámetro de constitucionalidad. Y uno de los que ha hablado muchos entre bloque y parámetro de constitucionalidad es César Astudillo, un colega mexicano de la UNAM. Bueno, mi pregunta es si en algún momento, Pablo, tú te pones en la tarea de un juez nacional, de un juez paraguayo ahí en Encarnación, salido de la Universidad Católica de Encarnación, entre paréntesis, es una universidad al cual tengo en el corazón, puesto que mi papá fue uno de los fundadores de la Universidad Católica en Encarnación, con un grupo de amigos, estoy muy relacionado sentimentalmente a tu universidad. Y si tú te pones en la posición del juez y tú conoces la doctrina del control de convencionalidad y la pregunta es, ¿qué problemas jurídicos tienes que resolver para poder aplicar esa doctrina en forma armónica en Paraguay? Es decir, yo señalé, por ejemplo, un primer problema, el problema de qué haces con el artículo 137 de la Constitución. Es decir, ¿qué otro tipo de problemas te parecería que un juez nacional en Paraguay tendría a la hora de aplicar un control de convencionalidad y que finalmente su caso, por aplicar el control de convencionalidad en sede nacional, no termine en el jurado de enjuiciamiento de un magistrado? Okay. Bueno, muchas gracias por su pregunta, profesor. Realmente sí, un poco ese es el gran desafío que tenemos todos, porque todos los que estamos en el marco del control de convencionalidad decimos, bueno, es todo muy lindo desde fuera, pero cuando se lleva a la práctica, en el orden interno, no solamente pasa esto en Paraguay, sino que es una voz cantante en casi toda Latinoamérica, que los jueces suelen ser sancionados por aplicar excesivamente control de convencionalidad. Ni qué decir, a ver, ¿por qué hice esa separación entre las distintas visiones, los distintos niveles que se daban del control de constitucionalidad y de cómo se recepcionan los derechos humanos? Porque hemos notado en estudios que se han realizado que en los países que tienen una amplitud en materia de la receptividad de los derechos humanos y que lo ponen al mismo rango constitucional, por lo menos el desarrollo de los derechos humanos y de la protección de convencionalidad es superior. También se ha hecho un estudio donde, por ejemplo, se ha llegado a comprobar que la justicia constitucional y que todo lo que implicaba el desarrollo de control de convencionalidad era más propenso a ser admitido en países que tenían tribunales constitucionales, pero tribunales constitucionales independientes a la Corte Suprema de Justicia. Es el caso de Colombia, es el caso de Perú, es el caso también de Chile. Entonces, no te garantiza absolutamente nada que tengas un tribunal constitucional y que con eso vayas a tener un mejor sistema de justicia constitucional. Ahora, esto de los parámetros constitucionales, si bien es cierto, también fue muy desarrollado por el profesor Sergio García Ramírez, que también es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos decía en algún momento que nos encontrábamos con el profesor, lo que tienen que tratar de hacer es que el control de convencionalidad se aplique y que se trate de asimilar de la manera más fácil posible en el orden interno, sin que se creen convulsiones, a punto tal que, por ejemplo, planteaba que no se esté tratando como una cuestión de constitucionalización o de convencionalidad o no convencionalidad, simplemente dar el argumento respecto a la normativa o a la interpretación que se estaba realizando en sentencia constitucional sin meterse en estas cuestiones de sentencia constitucional. Es decir, omitir directamente, decir, dejo de aplicar la norma constitucional para aplicar la norma convencional que mejor proteja a la persona humana. Porque cuando esto ocurría, generalmente pasaba que las Cortes Supremas de Justicia tenían la tendencia de declarar la inconstitucionalidad de lo que había fallado
el magistrado judicial. Bueno, un poco va por ahí el tema. Yo creo que nosotros, desgraciadamente, a partir del artículo 137, estamos muy encorsetados en este marco de supremacía constitucional y parece como que si como país tuviésemos miedo de mirar hacia afuera. Quizás debe ser un poco como parte de la cultura que nosotros tenemos a nivel interno. Nuestro marco cultural siempre fue muy encerrado entre nuestras fronteras y todo lo que nos venía de afuera es como que lo mirábamos de reojo y como que no nos gusta mucho. Y acá es bueno hacer este análisis. Todo lo que viene del control de convencionalidad en un 100% no es 100% aplicable a un país, o no es 100% bueno, no tenemos esa garantía. Recordemos que cuando estamos hablando del control de convencionalidad, es una creación pretoriana, y esta creación pretoriana también importa que quienes son los que administran justicia son personas humanas como nosotros, y que pueden equivocarse. Entonces, somos nosotros los que en el orden interno debemos ser capaces de analizar cuáles son las buenas nuevas que nos vienen desde allá, y tratar de aplicar en el orden interno. Fíjense que ahora, en este momento, hoy en Paraguay, se está hablando de la libertad condicional de un montón de personas. Esto se hubiese solucionado hace muchísimo tiempo si aplicábamos control de convencionalidad. No hubiésemos tenido las cárceles tan llenas. Hoy día, a consecuencia del COVID, parece que tuvo que llegar el COVID, tener contagiado un montón de gente en Tacumbú y en la penitenciaría de Ciudad del Este, para que lleguemos a aplicar. Lo que está haciendo, las soluciones que hoy están buscándose en el ámbito penal, son técnicamente provenientes del control de convencionalidad. Porque recuerden ustedes que cuando se habla del proceso penal, técnicamente, en el orden internacional, lo último que se busca es la privación de libertad. Entonces, si somos inteligentes a la hora de asimilar, primero tenemos que ser estudiosos para poder aplicar lo que no, es muy difícil aplicar lo que no se conoce. Lo primero que tenemos que hacer es conocer. Una vez que conocemos, podemos volcar y tratar de que aquello que sea racional para nosotros, lo podamos efectuar de manera efectiva. Otras cosas que me quedaron en el tintero, por ejemplo, es, ¿es realmente factible realizar por los jueces nacionales el control de convencionalidad? Cuando el juez nacional casi no conoce convencionalidad. Por otro lado, ¿cuáles serían los alcances de una inconvencionalidad? Acá debemos hacer claros en este punto. Por ejemplo, nosotros tenemos normativas internas que son inconvencionales. Ejemplo, el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal paraguayo es inconvencional desde el punto de vista que no da garantía de doble instancia. Da garantía solamente de doble instancia con respecto al análisis del derecho, no con respecto al análisis del hecho. Si cuando se realizaba la aprobación de nuestro código se hubiese tenido conocimiento de convencionalidad, ya hubiese aplicado el caso Herrera Ulloa, donde le condenaban a Costa Rica y a los costarricenses le decían exactamente lo mismo. La doble instancia es integral, hechos y derechos, y no simplemente derechos. Entonces, y eso para nosotros sería muy bueno porque es casi la queja generalizada de la mayoría de los penalistas, tener que estar viéndose con la imposibilidad de discutir en segunda instancia con respecto a los hechos, cuando hoy con los análisis tecnológicos, con esto que tenemos hoy con la incorporación de tecnología, simplemente va a implicar para el Tribunal de Apelaciones mirar el video del caso y con eso solucionar el inconveniente. Entonces un poco va por ahí la respuesta, y la verdad que no desconocía sus antecedentes como casi fundador de nuestra casa de estudio, pero lo vamos a tener muy prontamente en Encarnación, profesor. Bueno, ahora Lourdes tiene el uso de la palabra en caso de que quiera formular alguna pregunta, Lourdes. Tienes que desactivar tu micrófono. Bastante inestable, pero gracias Pablo por la presentación tan interesante. Mi pregunta es más bien general y me surgió a raíz de que en varias partes o en varios momentos de tu presentación mencionaste al Estado Social de Derecho de nuestra Constitución. Y entonces me preguntaba si vos crees que la Corte Interamericana de Derechos Humanos juega o debería jugar un rol en... No terminé de escuchar la última parte de la pregunta. No terminé de escucharla. Escuchaste a Estado Social de Derecho y la Corte Interamericana juega. Quedó sin voz. Perdón,
Mi conexión está cayendo permanentemente. No, la pregunta era si vos crees que la Corte Interamericana de Derechos Humanos juega o debería jugar un rol en la construcción del Estado social de derecho, acá en Paraguay, en avanzar hacia la construcción de un Estado social de derecho, y si crees que es así, ¿de qué maneras? La Corte solamente puede dedicarse a emitir fallos jurisdiccionales. Desde el punto de vista de que es un órgano jurisdiccional, ya lo ha hecho, connotados compromisos doctrinarios en materia del Estado social de derecho, pero técnicamente la Corte Interamericana no va a intervenir en lo que implica una construcción que debe ser nuestra. De hecho, a ver, yo quiero partir de esta base. Sería muy difícil que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos diga que tenemos que construir un Estado social de derecho cuando nosotros ya lo tenemos construido. Nosotros ya lo tenemos consagrado. Nuestro artículo primero de la Constitución Nacional ya habla del Estado social de derecho. Ahora, ¿dónde está el problema nuestro? Yo creo que nosotros tenemos el Estado social de derecho en los papeles, pero no lo hemos encarnado. Y hoy encarnar el Estado social de derecho es muy importante, y sobre todo, vaya que en esta etapa de crisis que estamos viviendo, porque el Estado social de derecho implica un compromiso con los derechos sociales, hay una transformación del modelo capitalista burgués, eso es indudable, de eso se trata. Un mundo jurídico que hoy se traspola a consecuencia de esta mutación de conceptos que conlleva el Estado de Derecho, donde indudablemente tiene un componente económico, relaciona lo económico con todo un quehacer social, pero que está claramente influenciado por un campo jurisdiccional donde la justicia social cumple un rol trascendente. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que la Corte Interamericana inste a la construcción del Estado social de derecho. Somos nosotros, los paraguayos, los que tenemos que definitivamente darnos cuenta que hoy estamos vivenciando y que estamos viviendo un modelo totalmente distinto. Y, por ejemplo, corregirle a los señores periodistas que cuando hablan de la defensa del Estado de Derecho, yo les diría, bueno, pero si ya hemos evolucionado, hoy tenemos que defender el Estado social de derecho, no ya más el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un modelo que se quedó en la Revolución Francesa, que colapsó en la exégesis y hoy estamos en otra etapa totalmente distinta. Tenemos que defender el Estado social de derecho, que es parte de nuestro ordenamiento positivo nacional. Diego, una reflexión. Sí, por supuesto, profesor. 3 cosas a Pablo. Voy a hablar con la confianza de este auditorio, porque voy a hablar por casos judiciales concretos con nombre y apellido. En el 2014 sale una ley de expropiación en favor de la comunidad Saguayomaxa, entre Pozo Colorado y Concepción, que Pablo está muy enterado de ese caso. Ahí hay un voto paradigmático del ministro Núñez. La sala dice propiedad privada, protegida. La Constitución reconoce el derecho al hábitat de los indígenas. Empieza a sopesar, hay un empate. El abogado de la empresa le dice, dale el hábitat, pero ¿por qué en mi estancia, no en el al lado, etcétera? Y el voto Núñez cita un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para desempatar, gana y valida la ley. Gracias a eso, los indígenas tienen hoy paz. Exactamente 8 meses después, en esos casos yo intervine, y esto me costó muy feo a mí. Una expropiación para una comunidad pequeño ganadero Alto Paraguay, y en la sala sí fue público, una ministra invoca que el derecho de propiedad privada es sagrado, entonces no puede expropiarse. Y yo le digo, no hay un solo artículo de la Constitución que use la palabra sagrado en toda la Constitución paraguaya. No hay un solo artículo. Entonces no puede invocar como motivo de su fallo. Pero aún así, diciendo que la propiedad privada es sagrada, anula la expropiación y otras cosas, ¿verdad? Se meten en potestad del Congreso. Y eso me costó a mí, hasta hoy, la inhibición permanente de esa ministra. Porque yo le dije que la Constitución no dice que la propiedad privada es sagrada. Es más, no está entre los 22 artículos de hechos fundamentales. ¿A qué voy, Pablo? Ese es el problema que tenemos nosotros en la práctica. Nosotros podemos hablar del derecho neonatal, podemos hablar, a veces hablamos de cosas, pero ese tipo de aplicación es lo que patinamos. Y vos sabés esos casos, Pablo. ¿Y cómo vos enfrentarías, por ejemplo, así? Como abogado procesalista, te digo. Bueno, básicamente nosotros, nuestra función es tratar de que en los distintos casos judiciales
podamos realizar las argumentaciones. Claro que uno a veces con las argumentaciones no son suficientes porque colapsa con la realidad de un juez que tiene que interpretar, de un magistrado que puede o no admitir la cosa. Una de las cuestiones donde, a título personal, porque esto comento a título personal, más bien comencé a involucrar en todo esto que implicaba el ámbito académico, era porque estaba convencido de que nosotros tenemos que ser capaces en algún momento de nuestro país en transformar el ámbito educativo paraguayo, y el ámbito educativo paraguayo, sobre todo en el ámbito nuestro, el ámbito académico de la justicia constitucional. Uno de los temas que más me interesó cuando me invitaba a Diego para ser parte de esto es que en algún momento podamos discutir los constitucionalistas la necesidad de crear escuelas de pensamiento aquí a nivel interno, porque es algo que adolecemos, algo que no tenemos y que definitivamente tenemos que comenzar a construir. Cuando las élites no saben a dónde ir, somos manejados por aquellos que no tienen la suficiente preparación. Y eso es exactamente lo que nos está pasando ahora. Quizás nosotros los académicos somos grandes responsables de todo lo que ocurre en el país también por omisión, no por acción, sino por omisión. Entonces, un poco por ahí va la cuestión. Yo creo y estoy convencido de que esto es una apuesta que va a llevar muchísimo tiempo. Ojo, esto no va a ser un resultado que mañana vamos a tener la solución, sino que esto es una apuesta en pos de un mejoramiento de la gestión jurisdiccional. Y esta gestión jurisdiccional solamente uno lo va a comenzar a ver probablemente, Emilio, te digo, no te hagas muchas ilusiones, con las nuevas generaciones. Quizá no seamos nosotros los que tengamos en suerte ver toda esa realidad. Pero te cuento un detalle más. En materia de los pueblos originarios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2017, ya ha sacado una resolución donde dice técnicamente que los inmuebles que pertenecían ancestralmente a los pueblos originarios no son usucapibles. Ni siquiera se puede plantear usucapión. Son de ellos in eternum. O sea, vaya, y ahí nosotros nos preguntamos, wow, entonces se puede implementar todo eso contra todo el territorio paraguayo. No, entonces ahí hablaban de que solamente los lugares que son territorio ancestral de los pueblos originales, donde tenían sus fundaciones y sus cementerios y los lugares más importantes. Pero esto ya ha salido y ya es jurisprudencia permanente de la Corte Interamericana. O sea, avalando un poco para el caso que vos tenías, no solamente tenés razón en lo que decís, sino que ni siquiera puede ser objeto de usucapión. Es decir, por más que el Estado haya dispuesto las ventas, el Estado vino después de los pueblos originarios, el terreno es de ellos. Bueno, gracias, Pablo. Muy difícil comprender para nosotros. 5 minutos, entonces les voy a pedir a las personas que todavía quieran hacer preguntas que sean muy concretas, muy concisas, y también las respuestas, Pablo, para tratar de terminar a tiempo, ¿sí? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Porque si no, me anoto yo. Jorge, prende tu micrófono. Adri, perdón, Adri, no te veo, no sé por qué, estás medio apagada de repente. Perdón. Bueno, un gusto, doctor Villalba Bernier. Lo conozco ya hace varios años y realmente es un placer escucharlo. Me ha tocado escucharlo ya en otras ocasiones y siempre sigue siendo un honor. La pregunta que yo quisiera realizarle gira en torno también a este tema que ambos compartimos, que es el control de convencionalidad. Y la pregunta que yo quisiera hacerle al doctor Pablo Villalba Bernier es si es que en el caso del Paraguay, los jueces de primera instancia, a través de la figura del amparo, tienen justamente la posibilidad de llevar a cabo este tipo de control de convencionalidad difuso cuando se presentan circunstancias en las que a lo mejor deba primar el derecho convencional y sobre todo también los fallos de la Corte Interamericana, que sabemos que también son, de acuerdo a lo que dice la Corte, de cumplimiento obligatorio en los países, ¿verdad? Inclusive aquellos fallos que a lo mejor no hayan sido dictados contra el país en este caso, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta que yo quisiera hacerle y felicitarle, no hablarle, que será un honor para el, bueno, yo creo que todos podemos coincidir que sería un honor para el instituto que usted pueda formar parte de esta institución. Solamente eso. Muchas gracias, doctor Pablo, y realmente le felicito por su exposición.
Quiero aclarar antes de que responda Pablo de que en tanto Adriana como quien le habla somos las personas que estamos patrocinando la incorporación de Pablo al instituto. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Sé que, gracias a vos, Diego, porque sé que con vos que estuve más en contacto, no sabía que Adriana también estaba. Gracias, Adri, y también gracias por la pregunta. Adriana, no solamente tiene que aplicar control de convencionalidad el juez que está decidiendo un amparo, sino que tiene que aplicar control de convencionalidad todos los jueces de la República en cada uno de los casos que se le presente. El control de convencionalidad tiene que ser aplicado siempre. No debe esperar un amparo técnicamente para aplicar control de convencionalidad. Es como que, a ver, todos los jueces de la República deben realizar control de constitucionalidad. Es decir, ningún juez de la República puede dictar una resolución en contra de la Constitución. En idéntico sentido, ningún juez de la República debería dictar un fallo en contra de la Convención. Esto claramente fue establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no solamente le obligaba a los jueces a que realicen control de convencionalidad, sino cada una de las instituciones del Estado deben realizar control de convencionalidad en cada una de las actuaciones que tengan. Entonces, acá un poco viene este tema. En algún momento me ha tocado hacer el análisis del caso Lugo. Yo decía en el caso Lugo. Bueno, en el caso Lugo, ¿es factible? ¿Se hizo control de convencionalidad o debía el Parlamento realizar control de convencionalidad? Bueno, esto está claramente especificado. Claro que tenía que realizar control de convencionalidad, más aún cuando en ese momento era juez que estaba imponiendo una sanción como Parlamento. Entonces, siempre se tiene que ejercer control de convencionalidad. No es necesario que estemos en presencia de un proceso constitucional. Esto significa, ¿en un proceso civil se debe ejercer control de convencionalidad? Sí. ¿En un proceso penal? También, sí, claro, en todos los procesos. El problema es que para aplicar control de convencionalidad, el juez tiene que conocer control de convencionalidad. Gracias, Pablo. Robert, ¿está anotado? Gracias, presidente. Bueno, primero un saludo a Pablo. Un lujo tenerle a Pablo compartiendo con nosotros, jurista comprometido, coherente, militante, de reconocida solvencia académica e intelectual, tanto en nuestro país como fuera. Así que un lujo. Cortito por razones de tiempo. Da mucho, invita a la reflexión sin duda este tema, pero voy a ir a la pregunta concreta por razones de tiempo y después Pablo en un vinito seguramente, como tantos vinos que hemos compartido, vamos a complementar. Quiero saber, Pablo, si me preocupa un poco entrando en ese avance bastante activo de la Corte Interamericana, me preocupa un poco el tema de los límites. Y en este viejo dilema de quién custodia al custodio, quiero preguntarte si identificas en nuestro ordenamiento constitucional alguna herramienta que pueda servir de límites a todas estas muy buenas intenciones que desde los órganos supranacionales se están queriendo implantar en los sistemas locales. Simplemente eso. Es muy interesante la pregunta. Bueno, Robert habla muy bien de mí porque somos amigos personales, así que Robert, vaya un abrazo, un saludo a la distancia. Por otro lado, esta cuestión de los... Bueno, todo sistema procesal debe tener beneficios y debe tener también límites. Hay que siempre tratar de actuar en un marco de equilibrio. El problema grave es cuando no tenemos equilibrios. Por un lado, o le damos exceso de actividad al magistrado judicial o exceso de actividad a los que están manejando el caso técnicamente. Entonces, pues lo que se tiene que tratar de buscar es equilibrio, ecuanimidad, racionalidad en todo lo que implica. Por un lado, en este aspecto, la Corte Interamericana es extremadamente activista. Es extremadamente activista y ordena que se implementen en los órdenes internos. ¿Por qué ocurre? Yo creo que tiene sus justificativos. Los estados son renuentes a la aplicabilidad de la convencionalidad, incluso más, los estados son renuentes a cumplir las sentencias del sistema interamericano de derechos humanos. De hecho, Paraguay, a pesar de tener condena en el caso Zaguaya Maxa, armaron todo un nuevo proceso para ver qué tierra le daban, cuando que desde el año 2006 ya le tenían que haber dado, 2005, perdón, ya le tenían que haber dado sus tierras. Es decir, nosotros fuimos condenados, ahora acabamos de ser condenados por 8ª vez en un caso que salió en el año 2020,
y tenemos un caso ganado, que es prácticamente inédito a nivel latinoamericano, pero de los 8 casos que tenemos, no hemos cumplido en su totalidad ninguna condena. Entonces, somos un país renuente al cumplimiento de los mandatos del orden internacional. Ahora, todo ámbito jurídico, no solamente el sistema interamericano, sino también aquí del marco constitucional, tiene que tener equilibrio. Yo no diría tanto límites, sino equilibrio. Es decir, buscar que poner los puntos sobre las íes cuando el magistrado tiene que aplicar. Pero ojo, fíjate que desde el punto de vista del control de convencionalidad, nos está diciendo hoy la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez nacional tiene que aplicar control de convencionalidad ex oficio. Ni siquiera es necesario que las partes lo pidan, el juez tiene la obligación de aplicarlo. Y esto ya es un mandato de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Estas no son meras recomendaciones. Estos son mandatos jurisprudenciales que tienen visos de precedente vinculante obligatorio, dicho por la propia Corte Interamericana a partir del caso Hellman. Por eso citaba el caso Hellman. Entonces, si para nosotros es obligatorio, ¿lo tenemos que cumplir o no lo tenemos que cumplir? Sí, lo tenemos que cumplir. Bueno, nosotros tenemos que ver la forma de morigerar sus impactos a nivel interno. Y ahí sí, hacer un cotejo entre el marco constitucional y el marco convencional para aplicar lo que más se acomode a nuestra realidad y a nuestra vivencia jurisdiccional. Ese un poco es el trabajo que vamos a tener que hacer los doctrinarios paraguayos, pero con seguridad no creas que esta cuestión de los límites es un problema únicamente paraguayo. Mirá, en casi todos los países se da exactamente lo mismo y hay toda una corriente en la mayoría de los países, una corriente que está en contra de la convencionalidad y otra corriente que está en favor de la convencionalidad. Es más, tengo incluso colegas que en algunos casos que les convenía estar en contra de la convencionalidad, citaban todos los argumentos en contra de la convencionalidad, y cuando le convenía la convención, citaban todos los argumentos en favor de la convención. Bueno, los abogados un poco estamos en ese ámbito de tratar de defender los intereses de nuestros clientes. Pero hay que buscar equilibrio, Robert. Estoy totalmente convencido. Una acotación, Diego. Sí. Sí, no, Pablo, hay que ser muy prudente con la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Brasil, por ejemplo, no le reconoce competencia. Brasil, cuando firmó el tratado, hizo una reserva y dice caso por caso, Pablo. Solo el caso que yo acepte que me juzgue la Corte me juzga. Igual parecido Chile, ¿verdad? O sea, porque ¿quiénes son ellos? Ellos no son votados por el pueblo latinoamericano, son 8 tipos nomás, ¿verdad? Hay que ser muy prudente para darle tanta competencia. Paraguay, la primera ley que dictó el Congreso por dictadura, pues entonces le reconocimos totalmente. Pero varios países reconocieron con muchas reservas, Pablo. Varios. Uruguay, Brasil, Chile. Sé que es así y sé que vos, como nadie, conocés todo esto. Fuiste juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de hecho, sí, pero hay un detalle que me, digamos, no es que me trastorna y que hace rato que vengo analizando. El problema grave que tenemos nosotros con el tema del control de convencionalidad es que parece que nos encerramos en el marco territorial. Y cuando nos encerramos en nuestro marco territorial es como que no queremos aceptar nada de lo que viene de afuera. Y resulta que muchas de las cosas del sistema interamericano son buenas y protegen mejor que lo que nosotros tenemos protegido. Y hay desarrollos doctrinarios mucho más importantes que lo que nosotros tenemos en el orden interno. Entonces, ¿por qué no aplicar si en definitiva con eso estamos protegiendo mejor a la persona humana? En definitiva, ese debe ser el norte de toda ciencia jurídica. Lo que pasa es que nosotros, por ahí los doctrinarios, que estamos en el orden interno, somos muy poco propensos a asimilar la buena doctrina, aunque nos venga de afuera. Mira, yo te diría, la buena doctrina de Latinoamérica, está regresando a Europa con sus carabelas, y hoy día los propios europeos están haciendo un análisis muy, pero muy sustancioso de lo que está ocurriendo aquí en Latinoamérica con el tema de control de convencionalidad. Si me preguntás por qué ocurre esto, creo que esto ocurre en Latinoamérica porque nosotros no hemos sabido construir en Latinoamérica un campo propicio de escuelas jurídicas que indiquen que, por ejemplo, nosotros tenemos una escuela constitucional fuerte en Paraguay o una escuela constitucional fuerte en Colombia o en Argentina, como sí pasa en Europa. Entonces, en Europa, ¿qué ocurre con el Tribunal de Estrasburgo? Hace poco tiempo atrás, hace cuestión de 6 meses atrás, una sentencia del Tribunal Constitucional italiano
que le dijo a la Corte de Estrasburgo, no me vengas a dictar a mí una cuestión que yo ya tengo mejor desarrollada que ustedes. Ese es el punto. En cambio, nosotros acá nos preguntamos, ¿qué tiene nuestra Corte mejor desarrollada que la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ese es el problema. Las cortes internas no han desarrollado una doctrina mucho más avanzada incluso que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es muy complicado el tema. Bueno, gracias. Si les parece, si nadie más está ahí, a mí me gustaría hacer una pregunta y después cerrar, pero la pregunta por razones de tiempo es como la que le hicieron al Solicitor General en el Congreso de Estados Unidos. Sí o no, nomás tenés que decir. Sí o no. O sea, total, desvirtúa un poco lo que es esta respuesta que debería ser mucho más matizada, pero tenemos que terminar por razones de tiempo. En realidad, ¿verdad? Si te fijas, yo tenía, no se ve bien ahí, pero tenía como 15, 16 preguntas que hacerte, Pablo, porque este es un tema sobre el cual yo he escrito, a veces con un tono más crítico, y creo que eso habla bien un poco del pluralismo que tratamos de mantener acá dentro del IPS. En primer lugar, yo creo que hay desacuerdos en materia de derechos. O sea, somos sociedades pluralistas donde algunas personas piensan que tales derechos se protegen mejor de tal forma, o tal otro derecho en los límites de la libertad de expresión deberían llegar más lejos o deberían estar acotados. O sea, a veces nuestros desacuerdos no solamente son sobre quién o cómo proteger mejor los derechos, sino sobre si los derechos existen. ¿Existe o no tal derecho? Por caso, el derecho a interrumpir el embarazo o lo que sea, ¿verdad? Y en ese sentido hay un autor americano que se llama Cass Sunstein, que tiene una teoría minimalista de cómo los jueces deben resolver casos de a poco, ¿verdad? No tratar de hacer afirmaciones grandilocuentes que pueden llegar a ser polémicas por distintos sentidos. Entonces, y esto quiero conectarlo con la pregunta de Lourdes, ¿verdad? ¿Puede la Corte decirle al Estado paraguayo cómo hacer o indicarle, apuntarle de alguna forma hacia la construcción de ese Estado social? Y vos dijiste no, tajantemente. Ahora, hay otras cuestiones que no van al modelo de Estado social, pero que sí definen un modelo de vida en sociedad y sí tienen implicaciones muy profundas para la sociedad. Y que son también cuestiones de derechos, pero que dividen a los ciudadanos de una sociedad pluralista, ¿verdad? Y me refiero concretamente a la opinión consultiva 24/17, ¿verdad? Sobre el matrimonio igualitario. Entonces acá es donde viene, después de esta introducción, la pregunta de sí o no. Si vos fueses juez y se te plantea un caso que hay que aplicar el control de convencionalidad, vos estarías en la aplicación de esta doctrina, que dicho sea de paso desconoce por alguna forma, por una razón que ya todavía no entiendo por qué hay muy poco hueco acá para la doctrina de los márgenes de apreciación que se aplica en el ámbito europeo, ¿verdad? Entonces, ¿reconocería o no en función a esta doctrina la obligatoriedad de legalizar el matrimonio igualitario? Te respondo de la siguiente manera. No. Por convicción personal, no. Por convicción jurídica, sí. Si fuese juez de la Corte Interamericana, no sé. No tengo sentada una postura hasta hoy día. Juez nacional. Un juez nacional, no sé. No, la verdad, ¿sabes qué pasa, Diego? Me toca, todavía es un tema que y soy muy sincero en esto, es un tema que no tengo resuelto. Desde un punto, incluso tengo un artículo, escribí sobre el tema porque había un amigo español que me pidió que escriba, y tampoco senté una postura así muy... Nosotros fuimos formados en familias tradicionales, soy una persona creyente que creo en la diferenciación de los géneros. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, también en un determinado momento de mi vida hay cuestiones que me tocaron así muy un ahijado mío resulta que es de esta característica. Y ahí la cosa cambia. O sea, una cosa es cuando vos estás mirando desde fuera y otra cuando te toca algo adentro. Y ahí es donde la cosa comienza a cambiar. Por eso te digo,
por el momento, desde un punto de vista de convicción personal, no. Desde un punto de vista jurídico, está admitido, es jurisprudencia de la Corte Interamericana, es precedente vinculante obligatorio. Nosotros no lo tenemos aquí todavía incorporado de modo legal en el orden interno, pero es una cuestión que en algún momento va a ser objeto de debate, al igual que, qué sé yo, por ejemplo, el tema de la fecundación in vitro, donde ya hay una sentencia en el caso Artavia Murillo, otro tema bastante complicado, y donde técnicamente yo no me atrevo todavía a emitir un juicio de valor, no porque tenga miedo de hacer un juicio, sino porque no tengo técnicamente un posicionamiento hasta hoy día. Esa es la realidad. Lo otro sería mentirte. Gracias, Pablo, por la honestidad de la respuesta. Yo creo que nos quedamos sin tiempo, nos excedimos un poquito más, así que les pido disculpas a todos los asistentes. Les quiero agradecer una vez más por esta charla al expositor, al disertante Pablo Villalba Bernier. Ha sido una charla muy interesante, no puedo, como ya te dije, emitir ningún juicio de valor, de modo que solamente puedo agradecerte por tu tiempo, por tu predisposición, por tu interés en incorporarte al Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. También quiero agradecer muy especialmente al Comité de Evaluación por su tiempo, por su dedicación. Han trabajado muchísimo en sacar adelante estas postulaciones que hemos tenido, incluida la de Pablo. Y también quiero agradecer al profesor Emilio Camacho, que suplió con carácter de urgencia al profesor Rafael Virizola para integrar el comité. Quiero agradecer a todos los participantes y bueno, con eso creo que podemos dar por terminada la sesión de hoy. Muchísimas gracias, doctor Pablo Villalba, gracias a todos, que pasen un lindo día, felicidades a todos por el Día de la Amistad.